En los inicios del siglo XXI, estamos viviendo un momento estimulante, lleno de nuevos desafíos y en plena transformación. Esa transformación es el resultado del intenso desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación, el TIC, que penetra en todos los ámbitos de la sociedad contemporánea. Esta sociedad es la que entendemos, según la metáfora de Castell 2001, como siendo la sociedad red. Exige una formación compatible con sus necesidades, para que nosotros, los formadores y participantes de los incontables ambientes de aprendizaje de nuestra sociedad contemporánea, podamos aprovechar el potencial de la TIC para seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Necesitamos conocer algunas características básicas de la infraestructura necesaria para acceder a la red de redes de Internet. Así pues, esta unidad didáctica tiene como finalidad presentar aspectos básicos del hardware, el software, bien como discutir sus funciones, sus ventajas e inconvenientes. Para alcanzar esos objetivos, iniciaremos nuestra trayectoria aclarando las nociones de la educación informática, informática educativa, informatización del aprendizaje y la tecnología educativa. En lo concerniente a lo que es la conceptualización inicial, según decía Marshall Luchard, en el 1911 al 1980, el creador de la expresión ideal global en los años 70 del siglo XX, afirmaba que las nuevas tecnologías son utilizadas para realizar viejos trabajos, hasta que algunas fuerzas las empleen a un uso transformador. El uso de tantas expresiones se deben al hecho de que la informática en la educación abarca un campo muy vasto, que se extiende desde los aplicativos para la gestión escolar, programas para la organización de datos en las investigaciones educacionales, hasta los diversos software llamados educativos. El diccionario de la lengua define informática como un conjunto de conocimientos científicos y técnicas que permiten el tratamiento automático de la información mediante dispositivos electrónicos o el uso de ordenadores. El ordenador es un dispositivo electrónico que procesa información. El término informática es un neologismo creado por los franceses en el 1966, cuya raíz se deriva de dos palabras, que es información y automatismo, es decir, tratamiento automático de la información. Evolución del hardware y el software. En términos de evolución, desde que al ser humano le surgió la necesidad de poder obtener información de manera más ágil y precisa, inició el deseo de poder fabricar aparatos que le pudiesen facilitar el manejo y manipulación de dichas informaciones. Lo primero que surge es la necesidad de poder realizar cálculos más rápidos, y para ello creó lo que hasta hoy se conoce como el ábaco, aparato chino o tabla dividido en columnas para cálculos de suma y resta. Más adelante, en el siglo XIX, Charles Babbage creó una máquina de cálculo que intentaba interactuar con quien la utilizara, pero la misma tenía la particularidad de que le fue incluido un manual de instrucciones para su operación. No fue sino hasta el año 1944 cuando evidentemente apareció lo que se podía denominar una computadora u ordenador. Sus creadores fueron Alan Turing y John von Neumann. Este computador, llamado ENIAC, fue considerado como la primera generación de computadores, pero el mismo fue concebido para fines militares y funcionaba a base de válvulas. Luego, en la segunda generación, entre 1952 y 1964, les fue sustituido la válvula por transistores, apareciendo las primeras computadoras de uso comercial y que incluían lenguaje de programación. Más adelante, se sustituyeron los transistores por los circuitos integrados, pero el incremento en el volumen de información demandaba mayor capacidad de procesamiento, lo que generó que se creara el microprocesador, que consistía en la integración de todos los elementos del computador en un solo circuito integrado, dando por iniciada la cuarta generación
entre los años 1971 y 1981. Ya en 1981, con la creación del procesador Pentium, inicia la quinta generación, con el cual los científicos intentaban incursionar en la llamada inteligencia artificial, tratando de lograr que los computadores trataran y manipularan información similar a un ser humano. Es importante destacar que hasta la década de 1980 los usuarios utilizaban el computador y le daban órdenes por medio de texto o comandos escritos. Sin embargo, con la aparición de la interfaz gráfica, el usuario ya tenía un contacto más intuitivo y fácil, ya que inició el uso de iconos y figuras que asemejaban el entorno físico. La primera empresa en crear una interfaz gráfica fue la compañía Apple. Gracias a esta innovación en el mundo tecnológico de las computadoras, se disminuyó el tiempo entre el aprendizaje y el uso correcto de las mismas, y mucho menos era necesario u obligatorio memorizar los innumerables comandos para manipular acertadamente el computador. En lo adelante, las empresas Microsoft incursionó en dicho ambiente gráfico, desarrollando el sistema operativo que ha denominado el mercado de los software por años como el sistema operativo Windows. Con la integración de Microsoft al ambiente gráfico, inicia el boom de los paquetes integrados, creando Microsoft su paquete integrado llamado Office, el cual fue dirigido al ámbito comercial, que incluía el procesador de texto Word, la hoja de cálculo de Excel, los gestores de base de datos llamado Access, el programa de presentación gráfica PowerPoint y de comunicación en Internet denominado Explorer. Hardware y software. Continuando con el tema de hardware, podemos decirles que es la parte física del ordenador y que este término hace referencia a la unidad central de procesamiento UCP de los datos, así como también a los dispositivos periféricos de la entrada y la salida de los datos. ¿Qué es la unidad central de procesamiento de los datos, UCP o CPU? Es el elemento fundamental de todo ordenador, compuesto por un circuito de microprocesador que interpreta y ejecuta las tareas que se le encomienden. Existen también lo que se conoce como servidor de red, que podemos decir que es una máquina de cálculo de alto rendimiento, supercomputación. Esta puede tener varios o miles de microprocesadores trabajando al mismo tiempo o en paralelo, multiprocesamiento. Mis queridos participantes, quedamos de acuerdo que todos esos elementos conforman el CPU de la máquina. Como también es bueno saber que los CPU en la forma único procesador no solo están presentes en las computadoras personales PC, sino que además podemos encontrarlos en otros tipos de dispositivos que incorporan una cierta capacidad de procesos, tales como televisores, automóviles, calculadoras, aviones, teléfonos y muchos más. ¿Y qué son los dispositivos periféricos? Pues son aquellas partes, componentes de ese hardware, tales como el monitor, mediante el cual visualizamos las informaciones, el teclado, a través del cual introducimos datos en el ordenador, el mouse o ratón, que es un dispositivo apuntador para ser manejado con la mano del usuario. Otro elemento esencial del ordenador es la memoria. Es la capacidad de almacenar información. La unidad de almacenamiento de la memoria es el byte, que se refiere a la capacidad de almacenar un carácter, sea letra, número o cualquier otro símbolo. Ahora vamos a ver lo que es el software. El software es la parte lógica de un sistema informático, los datos con los que el ordenador trabaja. Como también podemos decir
que es el sistema operativo y los programas o aplicaciones que utilizamos a diario. Citamos algunos de los componentes lógicos, aplicaciones informáticas, dentro de las que están procesador de texto, software del sistema operativo MS2, que gestiona los posibles errores de hardware, la posible pérdida de datos, organiza los archivos de los dispositivos de almacenamiento de datos. El hardware educativo. El ordenador es uno de los aparatos más conocidos en los inicios del siglo XXI. Centros educativos, empresas y otras organizaciones requieren el empleo de ordenadores para una gestión ágil y eficiente. Según datos de 2005, el 41,8% de los hogares que componen España están equipados con algún tipo de ordenadores. El informe de referencia indica que el ordenador de sobremesa está presente en el 45,5% de las viviendas, mientras que los portátiles se encuentran en el 8,9% de los hogares y solo el 2,6% de las viviendas cuentan con otro tipo de ordenador. Los dispositivos periféricos, impresora, el escáner, la tarjeta de sonido, los altavoces, el micrófono, las cámaras de video y fotografías digitales, el proyector que permiten ampliar la pantalla, entre otros equipos, también son considerados hardware. La impresora es uno de los dispositivos externos fundamentales para cualquier equipo informático. El escáner es un periférico de entrada de datos que hace posible la digitalización de imágenes o de texto. La tarjeta de sonido es un dispositivo de audio conectado en la placa básica. El módem es otro dispositivo imprescindible para que el ordenador pueda conectarse a la red mundial de ordenadores. El módem convierte la información digital del ordenador en analógica para poder transmitirla por la red telefónica. Otro dispositivo que ofrece muchas posibilidades para los ambientes de aprendizaje es la tableta digitalizadora. Con este artefacto podemos dibujar con un lápiz óptico de manera similar a la que realizamos con un lápiz común sobre el papel. Los trazos realizados en la tableta aparecen simultáneamente en el entorno gráfico de la pantalla del ordenador. Los investigadores afirman que la disponibilidad de todo tipo de información y su visualización conjunta en el aula facilita el desarrollo de trabajo colaborativo. Sin hacer mucho alarde, algunas escuelas ya utilizan la pizarra digital y en vez de escribir en cuadernos, los participantes del ambiente de aprendizaje están escribiendo en sus tabletas, que a la vez están conectadas en red. El software educativo. Se denomina software educativo a los programas que atienden necesidades de aprendizaje con objetos pedagógicos definidos. La Unión Europea está desarrollando el proyecto EducaLibre, que tiene por objeto producir material educativo basado en los métodos y procedimientos habituales de la comunidad de desarrollo de software libre. El proyecto fomenta el trabajo colaborativo, la interacción con los usuarios y el uso de sistemas de control de versiones para la documentación en el contexto de la comunidad educativa. En general, los educadores presentan las siguientes clasificaciones para el software educativo. Tutorial. Presentación de contenidos utilizando textos, sonidos o animaciones que controlan la actividad del usuario. Simulación. Estos software plasman acciones de la vida real. Con ellos, el participante aprende a dar soluciones a diferentes situaciones cotidianas. Juego educativo. Proporciona entretenimiento con la intención de reforzar el aprendizaje. Informativo. Presenta informaciones en forma de texto.
gráficos y tablas, como los libros electrónicos y las enciclopedias. Otro aspecto enfatizador en las caracterizaciones del software educativo es el medio de distribución que utiliza. Según el medio de distribución, existen diferencias importantes en torno a los aspectos que resultan fundamentales para determinar la posibilidad educativa del software. Hay algunas iniciativas para establecer estándares de calidad del material tecnológico con finalidades educativas. Evaluar un software es atribuir un cierto valor al mismo, basándose en determinados criterios. Cabero indica 3 tipos de evaluaciones del software. Orientada al producto. Aunque sea el tipo de evaluación más común, no es de gran ayuda para los formadores. Raramente los expertos mencionan el marco teórico que fundamenta la evaluación. Orientada al usuario. Enfatiza los efectos del software sobre el usuario. En este tipo de evaluación se verifica las interacciones entre el programa y el usuario y la receptividad de este en relación al software. Y por último, orientada al contexto. Es la más compleja y casi inexistente, ya que implica investigar la integración de los usuarios con el software en una situación real de aprendizaje. Hay muchos espacios en Internet que pueden ofrecer una gran ayuda a los formadores que desean encontrar un software educativo. Documentos valiosos sobre la aportación de las TIC al mundo de la educación están disponibles en el portal de la UNESCO. Se pueden bajar gratuitamente una guía tecnológica educativa con numerosas actividades para docentes. El mapa conceptual puede ayudar al formador a pensar hipertextualmente, ya que con el mapa se visualizan rápidamente las relaciones existentes entre los conceptos que se quieren manejar. Estas son algunas propuestas que dejamos para aquellos formadores que pretendan trabajar con este tipo de material o hasta incluso arriesgarse a producir su propio material. Cada formador tendrá que evaluar la pertinencia de las mismas para las acciones educativas que pretendan desarrollar con las comunidades a las que pertenezcan. Como en todo, el factor humano es determinante, y más aquí, la figura del profesor es de suma importancia, ya que para un uso efectivo de la TIC, este debe tener un amplio sentido de los principios de enseñanza y jugar con responsabilidad su rol de orientador, guía y mediador, animando al aprendizaje activo, fomentando la participación y ayudando al uso de los materiales tecnológicos. A su vez, el alumno debe contribuir con ideas y puesta en práctica de las mismas, de manera activa y autónoma, la cual ayudará en su aprendizaje. De aquí que vemos que el software educativo ofrece diferentes funciones y ventajas. Se utiliza de manera informativa, instructiva, motivadora, evaluadora, investigadora, expresiva, lúdica e innovadora, lo que genera ventajas en cuanto a que favorece el desarrollo de las actitudes positivas de los estudiantes hacia el área de conocimientos específicas como hacia el uso de la tecnología, potencia el aprendizaje individualizado, fomenta la responsabilidad de los estudiantes por el propio aprendizaje y auxilian el aprendizaje significativo. Pero esto viene unido, lamentablemente, a una serie de desventajas o inconvenientes, ya que requieren formación del docente para el uso del material, facilitan la copia y el plagio de contenido y aíslan al estudiante para una actividad en solitario. Todo esto unido a que incitan al ocio. El profesor, en su rol de orientador, debe sin duda alguna utilizar las herramientas que ayuden al fácil aprendizaje del estudiante.